Saludos a todas y a todos. Gracias por escucharme. Gracias también a todas aquellas y aquellos que habéis escuchado mi vídeo anterior, que ha tenido una amplia difusión. Gracias también porque se está creando una pequeña comunidad en torno a este canal. Y bueno, ya somos más de 9.000. Bien, esto quiere decir que de alguna forma planteo cosas que mínimamente interesan. Bien, sin más divagaciones. La guerra del imperio por manos del ente sionista de Israel contra la soberanía de los pueblos, por la aniquilación y el exterminio del pueblo palestino, y en estos momentos contra la República Democrática de Irán, por ser una parte fundamental del eje de la resistencia. El eje de la resistencia contra el sionismo. El eje de la resistencia que le preocupa y le atemoriza al sionismo, y al que el sionismo quiere aniquilar. ¿Y cuál es ese eje de la resistencia? La resistencia en Gaza, la resistencia en Cisjordania, todas las organizaciones resistentes unidas con las armas en la mano y sin las armas en la mano, pero resistiendo de ambas maneras al ente sionista de Israel en Gaza y en Cisjordania. Hezbollah, el Líbano, que fue solidario con Palestina y se enfrentó, combatió directamente con el ente sionista y sufrió el sur del Líbano una invasión por parte del ente sionista en la que combatieron bravamente y duramente y victoriosamente frente a las tropas sionistas. Ese mismo eje de la resistencia que desde Siria lanzó misiles en solidaridad con Palestina, tanto contra Israel como contra intereses norteamericanos en Siria. Las milicias iraquíes de la resistencia iraquí, que bombardearon intereses norteamericanos en Irak por su colaboración con el ente sionista, y el Yemen, que utilizando de forma clara y rotunda y valiente su posición de poder cortar el estrecho de Bab el-Mandeb, cerraron la entrada al Mar Rojo para todos aquellos buques ligados al sionismo, y lo consiguieron. Y todo ese es el eje de la resistencia junto con Irán. Irán ahí juega un papel capital, juega un papel importantísimo en el eje de la resistencia. Por lo tanto, la agresión contra Irán, porque lo que ha hecho el ente sionista de Israel es ir a bombardear Irán y atacar no solo sus centros de producción militar, de producción nuclear, sino también a diversos generales y tal, pensando que de esa forma iba a descabezar el ejército de Irán, cosa impensable y que a nadie se le ocurre, por matar 4 generales, un ejército como el de Irán, que estábamos hablando de miles y miles de hombres. Un ejército como el de Irán no lo descabezas, ni como la Guardia Revolucionaria, no la descabezas. La cadena de mando ha sido repuesta inmediatamente. Pero claro, lo que tenemos que ver es por qué, o explicar de forma normal, y además entrar en un tema que para muchas personas con mentalidad europeísta, por lo tanto de superioridad moral, de supuesta superioridad moral, aunque ellos lo nieguen y digan que no, pero en el fondo lo piensan, de supuesta superioridad moral e intelectual frente a personas que habitan en África o en Asia, y que, pues bueno, pueden haber cosas que nos choquen o con las que no estemos de acuerdo, pero son sus procesos, son sus culturas, son su civilización, son la forma de entender las cosas, y también
Y también, ¿por qué no? Deben avanzar, pueden avanzar, de la misma forma que otros también avanzamos y las izquierdas europeas rompieron con muchos esquemas cuando las izquierdas obreras europeas eran obreras y de clase. Ahora ya no. Ahora ya no se rompe con nada. Con la cultura burguesa y judeocristiana en absoluto. Las izquierdas de clase obreras sí lo hicieron. Bien, pues mal que nos pese y mal que nos choque, Irán es un eje capital en el frente de la resistencia. Y quiere el ente sionista destruir y quebrar el eje de la resistencia, y para ello necesita descabezar, necesita arrodillar a un país con 90 millones de habitantes y 70, 80, 100 veces más grande que el territorio del ente sionista usurpado al pueblo palestino, la Palestina ocupada y colonizada, pues quieren vencerlo y derrotarlo para vencer y derrotar el eje de la resistencia. Pero al mismo tiempo ahí se está haciendo una guerra proxy, porque, vamos a ver, el ente sionista es un estado títere de Estados Unidos. Es un estado títere, repito, de los Estados Unidos. Lo es desde hace muchos años. Cuando el ente sionista se funda en el año 47 por una resolución de Naciones Unidas que no tienen nada que ver con las Naciones Unidas no de hoy, sino de hace 15 años, porque multitud de países no existían, eran colonias de Europa y por lo tanto se les hurtó a multitud de pueblos africanos y asiáticos el poder votar y expresarse libremente y poder haberse opuesto, que seguramente muchísimos de ellos hubieran opuesto a la participación de Palestina. Por lo tanto, las Naciones Unidas del año 47, eso sí, con una unidad árabe, se oponen a la partición de Palestina y a la creación de una colonia europea en Palestina por parte del Imperio Británico. Por lo tanto, ya ahí hay una trampa de origen, una trampa de nacimiento, en la que más de medio mundo no votó en la partición palestina porque eran colonias. Pero es que además, por ejemplo, muchos países latinoamericanos fueron extorsionados, amenazados por Estados Unidos para que votaran a favor. Por lo tanto, ya hay un vicio de origen. Todos los estados árabes que existían en ese momento, que eran 13, por ejemplo, no existía Argelia, no existía Libia, no existía Marruecos. Otros estados árabes no existían. O no eran miembros de Naciones Unidas y por lo tanto no pudieron votar. Los 13 que pudieron votar votaron en contra. Y desde su inicio el ente sionista se ve envuelve él a sus vecinos en guerras. Es verdad que los estados árabes vecinos no aceptan para nada la partición ni aceptan para nada la creación del ente sionista, que se crea de la noche a la mañana, entregando al Imperio Británico el poder a las bandas terroristas sionistas. Bandas terroristas sionistas que inmediatamente se inventan el Estado de Israel y que además no respetan para nada ni la Carta de Naciones Unidas ni las resoluciones de Naciones Unidas. Naciones Unidas da la partición, ellos no aceptan la partición porque invaden, expulsan, masacran, inician la Nakba y desde el año 48 hasta ahora así seguimos. Y siempre que ha habido un Estado que ha sido solidario con la causa palestina ha sido atacado, como fue Egipto, cuando la Guerra de los 6 días, que se provocó también por un ataque del ente sionista a Egipto, que en un ataque rapidísimo y sorpresa lo dejó sin aviación, aprovechando la media hora del día de que Egipto tenía todos los aviones en tierra, que era de las 8 de la mañana a las 8:30, los bombardeó a todos y Nasser, que era un aliado, que es además el fundador de la OLP, y del ELN, ELP, el Ejército de Liberación de Palestina. Bueno, pues Nasser fue derrotado porque se quedó sin aviación y en una guerra moderna convencional, no de guerrillas, en una guerra moderna no convencional, el no tener el espacio aéreo es una derrota asegurada, y sino que se lo digan a los ucranianos, por ejemplo. Por lo tanto,
desde un primer momento la actitud de Israel ha sido siempre agresiva con los aliados de Palestina, de la misma forma que fue agresiva con los vecinos, fue agresiva con Siria, fue agresiva con Líbano, bombardeó Líbano, invadió Líbano, ocupó Líbano cuando Líbano era la sede de la OLP, de las organizaciones de la resistencia palestina. Líbano fue ocupado en una operación muy sangrienta donde tuvieron lugar los hechos de Sabra y Chatila, con el asesinato de varios millares de palestinos por parte de milicias cristianas libanesas aliadas, armadas y protegidas por el ente sionista. Es decir, ellos han ido siempre a lo mismo. Y este ataque tiene muchas similitudes con el que se hizo contra el Egipto de Nasser. ¿Que no os gusta lo de las ayatolás? Pues es nuestro problema. Pero no es el problema ni de Irán, ni es el problema de Palestina. Los palestinos salen todas las noches a aplaudir cada vez que los misiles iraníes pasan por encima de sus azoteas para caer sobre el ente sionista. ¿Por qué? Porque consideran que esos misiles les están defendiendo a ellos y están garantizando su supervivencia. Y como están acostumbrados a jugarse la vida o muerte todos los días de su vida, no tienen nada bueno que desear a la población que los oprime, que los asesina, que los mata de hambre, que les roba sus tierras, que les tala sus olivos. Y eso es lo que hay. Guste o no guste a las personas europeas bien pensantes, eso es lo que hay. Y porque lo que quiere realmente el ente sionista en estos momentos, con el ataque a Irán, no es un tema de control territorial, dominio territorial, si no son coincidentes. Si Irán es 90 o 100 veces más grande que el ente sionista, si tiene 90 millones de habitantes, si tiene muchísimo petróleo, muchísimo gas, muchísimas materias primas, si tiene acuerdos con Rusia, acuerdos con China, si no le hace falta, no, es una cuestión de acabar el ente sionista y Estados Unidos, el Estado títere de Israel por orden de Estados Unidos, tratar de acabar con Irán en tanto en cuanto Irán está al frente del eje de la resistencia armada palestina, la resistencia armada de Hezbollah, la resistencia armada en Siria, la resistencia armada en Irak, la resistencia armada en Yemen, que es en estos momentos un núcleo combatiente frente al ente sionista de lo mismo modo que anteriormente fue el Egipto de Gamal Abdel Nasser o la Siria y el Irak del Baas. Neutralizaron a Egipto, ahora van a por otros. Y esta es la situación que hay. Y esto hay que entenderlo. Y es así. Y no nos tiene que dar miedo reconocer una realidad. Y además, es total y absolutamente falso y mentira separar el genocidio de Gaza de este ataque, de esta guerra contra el eje de la resistencia. No se sostiene. Porque, entre otras cosas, Irán es atacado por haber sido solidario realmente con Palestina. Nosotros estamos siendo solidarios en Europa y América como podemos, y en Asia, saliendo a la calle, haciendo manifestaciones, tratando de presionar a nuestros gobiernos, informando a la opinión pública, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que más agradece un palestino? El misil que pasa encima de su azotea dirigido a la sede del Mossad. Y eso es lo que hay. Por tanto, no podemos ser neutrales en esta cuestión. Además, esta guerra tiene otras características. Es una guerra contra el sur global. El sur global emergente del que Rusia, China, Irán son una parte fundamental. Y por lo tanto se trata de dar una lección a Irán, a China y a Rusia en la cabeza de Irán. Oye, que si no, que vamos a la guerra. Porque en el fondo, tanto el ente sionista, para su supervivencia, el ente sionista necesita de la Tercera Guerra Mundial.
El ente sionista es una amenaza para toda la humanidad. Para su supervivencia, insisto, necesita de la Tercera Guerra Mundial. Y Trump, el asesino y el payaso de Trump, el payaso asesino de Trump, necesita también de esa guerra y sobre todo de su guerra contra China y todos sus aliados y todo el sur global para frenar toda esta situación que se está dando, que está poniendo al dólar en peligro y está poniendo en gran peligro a la hegemonía de los Estados Unidos. Y todo está unido también a la causa palestina. Porque la causa palestina en sí misma, la resistencia del pueblo palestino en sí mismo, representa la resistencia heroica frente al poder colonial. Igual que la causa del Frente Polisario en el Sáhara, frente a Marruecos, representa también la resistencia antiimperialista de un pueblo que se niega a desaparecer y se enfrenta a quien en ese sitio representa al imperio, que es la monarquía marroquí. Pero está todo unido. Por tanto, yo creo que hemos de hacer una valoración y un análisis sin miedo y sin prevenciones europeas sobre lo que está ocurriendo, porque si no nos equivocaremos. Y sin querer, no digo que queriendo, hay quienes sí, evidentemente, sin querer, podemos estar trabajando para los intereses sionistas y norteamericanos, para el imperio, para la anglósfera. Porque genocidio de Gaza y esta agresión que en estos momentos sufrirán, primero tienen el mismo autor, el ente sionista, con la misma complicidad, la de toda Europa occidental, la de toda la Unión Europea y la de Estados Unidos de América del Norte, es decir, la de la OTAN más Estados Unidos, esa complicidad, esa autoría es conjunta, tanto para consentir y apoyar el exterminio palestino en Gaza, como en estos momentos para atacar a Irán. No queráis separar, no existe separación. Es la guerra contra todo aquel que se atreve a cuestionar los deseos e imposiciones de la dictadura de los mercados capitalistas y sionistas del mundo occidental, del imperio de la anglósfera. Pero si el ente sionista es una creación del imperialismo inventado, es un Estado europeo trasplantado a un territorio árabe, a Palestina. Yo creo que lo que os llamo es a que sobre todo miréis la cosa, la miréis con otra mentalidad. La miréis con una mentalidad internacionalista, y para tener una mentalidad internacionalista y de solidaridad realmente internacional, yo a quien apoyo no le impongo nada. No le impongo ni mi religión, ni le impongo mi cultura, ni le impongo mis creencias, ni siquiera mis valores. Ya tendremos tiempo de ver, de debatir, de plantear, pero en estos momentos la cuestión va de guerra. Y va de la guerra del imperio para mantenerse, y va de que están dispuestos a ir a la Tercera Guerra Mundial para seguir manteniendo su imperio y su poder. Un imperio y un poder que se les deshace. Y un Irán que no es que esté resistiendo, es que está dándole serios golpes al ente sionista de los que los medios de comunicación occidentales no informan. Hay una total desinformación. Se cuentan montones de mentiras. Se dicen, esto incluso canales que van de progres y pues dan una información que dices, bueno, ¿estos por dónde van? Están ahí navegando entre dos aguas, pero en el fondo,
Y todos por vergüenza a apoyar a... Es como los que no apoyan al capitán Traoré y a la revolución de Burkina Faso porque hubo un golpe militar. Claro que hubo un golpe militar revolucionario contra un sátrapa que falseaba las elecciones y que estaba impuesto por Francia. Pero claro, un golpe... Es que esto de Burkina... No, mire usted. Cada pueblo toma su determinación. Y acabo. En Irán no es el régimen de los ayatolás. Esto es otra burda mentira. En Irán hay una revolución. Hay una revolución popular, una amplia revolución popular, con muchos sectores populares enfrentados, en las que, evidentemente, hay que reconocerlo, el Islam juega un papel fundamental. Hay una amplia revolución popular que derroca al Shah, que era un rey corrupto vendido a los servicios y a los intereses norteamericanos y de las potencias occidentales. Porque Irán ya tenía una experiencia negativa. En los años 50 Irán tuvo una revolución democrática, eligieron un primer ministro diferente, Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní y en el momento que nacionalizó el petróleo le dieron un golpe de estado y lo tiraron de allá a borrazos. Y esta vez Irán dijo, no me vuelven, el pueblo de Irán dijo, no me vuelven a robar la cartera. Y implantó un régimen revolucionario duro, estricto y muy combativo. Ya está. Me voy a garantizar mi soberanía. Y por tanto, hemos de dejar de tener esta falsa mentalidad europea, racista, supremacista y de falsa superioridad sobre pueblos asiáticos o africanos, porque la tenemos. Además, si yo apoyo a los pueblos del sur, que en estos momentos representa Irán, y a la causa palestina, si yo apoyo esto, en estos momentos, pues tal vez en el futuro, o seguramente en el futuro, yo podré iniciar un debate y decir, oye, ¿por qué no? Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a cambiar, vamos a remover situaciones que no tienen por qué darse. Pero en estos momentos, con esta superioridad racista, no. Aquí hay una guerra a muerte entre los pueblos del sur y las potencias coloniales y neocoloniales. Aquí hay una guerra declarada del Estado títere de Estados Unidos, es decir, que se llama Israel, por orden de los Estados Unidos, contra Irán por su solidaridad con Palestina, por haber armado, organizado y potenciado el eje de la resistencia del que forma parte gran parte de la resistencia palestina, por lo menos su parte más numerosa y organizada. Por sus acuerdos y sus lazos estratégicos con Rusia y con China, porque golpeando a Irán también se está tratando de golpear a China, porque Irán es la salida de la nueva ruta de la seda. Como veis, esto es como las cerezas. Aquí van saliendo cosas, pero todo va unido. Y por lo tanto no cabe la neutralidad. Ni tampoco cabe separar y diferenciar. Ni tampoco cabe una falsa superioridad moral que no existe. Estamos hablando de civilizaciones. Irán, Persia, no es un simple estado, es una civilización de 7000 años. Y esto es algo que los colonos europeos que usurpan la tierra palestina no han entendido. Ellos son unos advenedizos, son unos recién llegados. Es mentira que procedan de las 12 tribus de Israel. Es mentira. Son europeos trasplantados. De hecho, quieren estar en Eurovisión, juegan en las ligas europeas, a fútbol, a todos los deportes. Los europeos como ya empiezan a tener problemas, ¿no? Sobre todo con hinchas de fútbol y tal, han tenido ya serios problemas, ¿no? Pero ellos no se sienten de allí. Ellos son simplemente una base militar, un estado títere de Estados Unidos fundamentalmente, al objeto de dominar la zona
de que no haya paz en la zona y de que haya guerra, y para ello llevarse por delante quien le molesta. ¿Y quién le molesta ahora? Desde el año 48. ¿Quién les ha molestado siempre? Los palestinos, por ellos. ¿Qué le molesta ahora a Irán? A por Irán. Cuando les molestó a Egipto, fueron a por Egipto. Pero como tienen carta blanca, por lo tanto, vamos a pensar y vamos a enfrentarnos, porque esto va de mucho más. Esto va de guerra imperialista contra la soberanía de los pueblos del mundo, contra la dignidad de los pueblos del mundo. Muchas gracias.